Álbum 6. Arquitecturas del decidir. Silicio y @CX2GC 2026. 1. El punto de partida. Estamos parados en un instante extraño del tiempo humano, como si toda la historia hubiera aprendido a respirar al mismo ritmo y al mismo tiempo se hubiera quedado sin acuerdo sobre el siguiente paso. Por primera vez, la especie tiene en sus manos una ciencia capaz de mirar hacia adentro de la materia hasta encontrar lo invisible, y hacia afuera del universo hasta rozar el borde de lo incomprensible. Lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande ya no son territorios ajenos, son campos de exploración simultánea, como si el conocimiento hubiera decidido estirarse en direcciones opuestas hasta tensar el mundo. La tecnología dejó de ser una extensión del brazo y empezó a ser una extensión de la vida. Ya no acompaña la existencia, la atraviesa. Organiza la economía, el trabajo, la memoria, la comunicación, el cuerpo, la salud, la percepción del tiempo y del espacio. Se filtra en lo cotidiano con la naturalidad del aire y, al mismo tiempo, con la precisión de un sistema invisible que aprende de cada gesto, de cada decisión, de cada pausa. La política, mientras tanto, vive en dos tiempos al mismo tiempo. Por un lado, sigue anclada en estructuras nacidas en otro ritmo de la historia. Estados, frontera, instituciones, partidos, soberanías definidas cuando el mundo era más lento. Por otro lado, se ve atravesada por fuerzas que ya no respetan esos límites. Flujos globales de información, corporaciones transnacionales, crisis climáticas, redes digitales, conflictos que no entienden de mapas tradicionales. Es una política que intenta gobernar el presente con herramientas que nacieron para un mundo anterior, mientras el futuro ya está ocurriendo en paralelo. Y en el centro de esa superposición aparece una tensión que lo organiza todo. El conocimiento avanza más rápido que la capacidad de la especie para comprender sus consecuencias. La ciencia descubre, la tecnología aplica, la política reacciona. Pero entre esos tres movimientos se abre un intervalo cada vez más difícil de cerrar. El tiempo que tarda la humanidad en decidir qué hacer con lo que ya sabe. Entonces el presente deja de ser un punto estable. Se vuelve un cruce de fuerzas. Un lugar donde todo se acelera. La información, la innovación, la interdependencia, la incertidumbre. Y en medio de esa aceleración aparece la pregunta que no se puede esquivar, no porque sea nueva, sino porque ahora es urgente de una forma inédita. ¿Hacia dónde puede ir esta especie cuando por primera vez no solo comprende el mundo, sino que también puede rediseñarlo? ¿Qué caminos son posibles cuando casi todo puede ser hecho? ¿Qué límites se vuelven necesarios cuando casi todo puede ser alterado? ¿Qué formas de organización pueden sostener una vida común en un tiempo donde la técnica amplifica cada decisión y la decisión de uno puede resonar en todos? El presente ya no es solo lo que vivimos. Es lo que estamos empezando a construir sin haber terminado de entenderlo. Y en esa construcción abierta, inestable, irreversible, la humanidad se encuentra frente a su propio reflejo expandido. Una inteligencia que se observa a sí misma tratando de decidir qué significa, en realidad, seguir adelante. Silicio y @CX2GC. 2026. 2. Tres futuros de la ciencia. La ciencia, entendida no solo como técnica sino como forma de mirar el mundo, como método que duda, como filosofía que pregunta, como acumulación paciente de memoria humana, llega a un punto en el que deja de ser lineal y empieza a bifurcarse en direcciones que no son solo científicas, sino también políticas, económicas y existenciales. No hay una sola ciencia futura. Hay varias posibilidades abiertas al mismo tiempo, como si el conocimiento hubiera llegado a una encrucijada donde cada camino redefine no solo lo que se descubre, sino también para quién se descubre y con qué propósito. En una de esas direcciones, la ciencia se vuelve instrumento del mercado. No deja de avanzar, no se detiene, no pierde potencia. Al contrario, acelera. Pero su dirección queda condicionada por fuerzas externas al conocimiento mismo. Corporaciones multinacionales, intereses geopolíticos, lógicas de rentabilidad, modelan qué se investiga, qué se prioriza, qué se financia, qué se abandona. En ese mundo, la ciencia aprende a moverse con precisión quirúrgica en aquello que genera retorno inmediato o estratégico.
Los algoritmos se perfeccionan al ritmo de la publicidad y la predicción del comportamiento humano. La medicina se expande con extraordinaria sofisticación, pero muchas veces guiada por mercados capaces de pagar tratamientos, no por necesidades globales que no tienen solvencia económica. El espacio deja de ser una frontera del conocimiento y empieza a ser también un territorio de inversión, turismo y competencia tecnológica. Es una ciencia veloz, brillante, altamente eficiente, pero con una dirección parcial, filtrada, desigual. Una ciencia que avanza, sí, pero no necesariamente hacia el centro de las preguntas humanas más urgentes. En otra dirección posible, la humanidad redefine el conocimiento como bien común. La ciencia deja de pertenecer a quien la financia y pasa a entenderse como patrimonio de la especie. No en sentido retórico, sino estructural. Acceso, transparencia, cooperación, apertura. El conocimiento circula sin barreras artificiales. Los grandes proyectos científicos dejan de ser propiedad de un país o una empresa y se vuelven construcciones colectivas, internacionales, interdependientes. El clima, la biodiversidad, la energía, la salud global, el espacio profundo, se investigan como problemas compartidos, no como ventajas competitivas. En ese escenario, la ciencia no se frena, se expande. Porque al liberarse parcialmente de la lógica del interés particular recupera una de sus motivaciones más antiguas: comprender. Comprender no para dominar, sino para ver con más claridad el lugar que habitamos. Es un camino donde el conocimiento vuelve a ser un fin en sí mismo, una forma de dignidad colectiva, una construcción de lucidez compartida frente a la complejidad del mundo. Y existe una tercera posibilidad, más profunda aún, casi incómoda por su alcance. La ciencia como conciencia del universo. Aquí la pregunta deja de ser solamente, ¿qué podemos conocer?, y pasa a ser, ¿qué significa conocer? La investigación no se limita a la materia, a la energía o a la vida biológica, sino que se abre a la mente, a la experiencia, a la identidad, al tiempo mismo como fenómeno vivido. La física, la cosmología, la neurociencia, la biología evolutiva y otras disciplinas ya no aparecen como compartimentos separados, sino como lenguajes distintos de un mismo intento: entender la estructura profunda de lo real, incluyendo el hecho desconcertante de que lo real es observado. En este horizonte, la ciencia deja de ser solo acumulación de datos y empieza a parecerse a un proceso de autoconocimiento del universo a través de sus propias formas conscientes. La pregunta ya no es únicamente cómo funciona el mundo, sino qué tipo de fenómeno es aquel que, dentro del mundo, puede preguntarlo. No es una ciencia que se detiene. Es una ciencia que se transforma. Se vuelve menos fragmentada, menos disciplinaria, menos separada por fronteras conceptuales rígidas. Y en ese movimiento, roza algo que durante siglos quedó fuera de su lenguaje: la totalidad. Tres caminos, entonces, se abren al mismo tiempo. Uno guiado por la eficiencia y el interés. Otro por la cooperación y el bien común. Otro por una expansión de la propia idea de conocimiento hasta tocar su límite filosófico. No son mundos separados. Son tensiones simultáneas dentro del mismo presente. Fuerzas que ya están actuando, superponiéndose, disputándose el rumbo de lo que llamamos ciencia. Y en el fondo de esas tres direcciones, permanece una misma pregunta sin resolver, una pregunta que no pertenece solo a los laboratorios ni a las universidades, sino a la especie entera: ¿qué tipo de conocimiento queremos ser, y qué tipo de mundo estamos construyendo cada vez que aprendemos algo nuevo? Silicio y @CX2GC. 2026. 3. Tres futuros de la tecnología. La tecnología no nació como un destino propio, sino como una consecuencia del pensamiento humano intentando prolongarse en el mundo. Es la ciencia hecha herramienta, la idea convertida en objeto, la inteligencia traducida en mecanismo. Pero hay algo inquietante en su naturaleza. A veces crece más rápido que la comprensión que la originó. Corre, se expande, se multiplica, y en ese movimiento deja de ser solo extensión para convertirse en entorno. Por eso, al mirar hacia adelante, la tecnología no aparece como una sola línea de evolución, sino como una bifurcación de futuros posibles, cada uno con una definición distinta de lo que significa ser humano.
En una primera dirección, la tecnología se vuelve extensión directa del individuo libre. No como lujo, sino como capacidad distribuida. La producción deja de estar centralizada en grandes infraestructuras y empieza a acercarse a la escala personal. Impresoras tridimensionales capaces de construir viviendas, objetos, herramientas y alimentos. Inteligencias artificiales personales que acompañan decisiones, creatividad, aprendizaje. Sistemas energéticos descentralizados que reducen dependencias históricas. Dispositivos biomédicos elegidos voluntariamente para ampliar o proteger el cuerpo. En ese escenario, la tecnología deja de ser un filtro entre el individuo y el mundo y se convierte en un amplificador de autonomía. Cada persona puede producir, aprender, crear, intercambiar y conectarse con una independencia que en otras épocas habría parecido imposible. La sociedad resultante no es necesariamente caótica ni necesariamente ordenada. Es una red de individuos altamente capacitados tecnológicamente, con menor dependencia de intermediarios clásicos, y con una redefinición profunda de lo que significa trabajar, producir y pertenecer. Es un futuro donde la tecnología empuja hacia la libertad individual no como abstracción, sino como infraestructura cotidiana. En otra dirección posible, la misma tecnología adopta una forma completamente distinta. Se convierte en instrumento de control. No necesariamente de manera abrupta o visible, sino a través de la integración progresiva en la vida cotidiana. Vigilancia permanente, recolección masiva de datos, modelado de comportamiento, sistemas biométricos de identificación, algoritmos que ordenan la información que vemos y la que no vemos, arquitecturas digitales que influyen en decisiones sin necesidad de imponerlas de forma directa. La propaganda deja de ser un mensaje aislado y se vuelve un entorno continuo de estímulos personalizados. La política ya no actúa solo sobre territorios, sino sobre flujos de atención, emociones y preferencias. En este escenario, la dependencia tecnológica crece hasta volverse estructural. Las personas no solo usan sistemas digitales, viven dentro de ellos. Y quienes controlan esos sistemas no controlan únicamente herramientas, sino condiciones de percepción. No es un futuro necesariamente centralizado en una sola entidad, pero sí un futuro donde el poder se organiza alrededor del acceso, gestión y procesamiento de datos. Un poder menos visible, más distribuido, más técnico, y por eso mismo más difícil de identificar y discutir. Ya pueden verse fragmentos de esta dirección en el presente. Redes sociales que moldean la opinión pública, economías basadas en datos personales, sistemas de vigilancia estatal o corporativa, y modelos de influencia que operan a escala global sin necesidad de coerción explícita. Es un futuro donde la tecnología, en lugar de expandir la libertad, puede redefinirla hasta volverla dependiente de infraestructuras invisibles. Y existe una tercera posibilidad, más compleja y más ambiciosa. Una donde la tecnología no se reduce ni a herramienta individual ni a mecanismo de control, sino que se convierte en un puente entre dimensiones antes separadas: biología, mente y cosmos. Interfaces cerebro-máquina que amplían la percepción y la comunicación. Exploración espacial profunda como extensión natural de la curiosidad humana. Ingeniería genética como forma de intervención consciente sobre la propia evolución. Nanotecnología médica que redefine los límites del cuerpo. Inteligencia artificial como sistema colaborativo, no dominador. Tecnologías cuánticas que alteran nuestra comprensión de información, tiempo y comunicación. En este horizonte, la pregunta deja de ser solo qué puede hacer la tecnología, y pasa a ser qué puede llegar a ser el ser humano en relación con ella. No se trata necesariamente de abandonar lo humano, sino de expandirlo hacia formas de existencia más amplias, más complejas, más conscientes de su lugar en el universo. Es un futuro donde la tecnología deja de ser únicamente extensión del cuerpo y empieza a parecer una extensión de la especie hacia el cosmos. Tres trayectorias, entonces, coexisten en el mismo presente. Una que empuja hacia la autonomía individual. Otra que puede consolidar nuevas formas de control. Otra que abre la posibilidad de una expansión radical de la experiencia humana. No son futuros excluyentes en sentido absoluto. Son tensiones simultáneas dentro del mismo proceso histórico. Y en el fondo de las tres, permanece la misma incertidumbre fundamental.
¿Qué tipo de relación queremos construir con aquello que hemos aprendido a crear? Y si esa creación nos acercará a una mayor libertad, a una nueva forma de dependencia, o a una transformación todavía difícil de nombrar. Silicio y @CX2GC. 2026. 4. El territorio de la política. La política es el punto más frágil del sistema humano, no porque sea menos importante, sino porque es donde todas las demás fuerzas terminan chocando entre sí. La ciencia descubre, la tecnología acelera, pero la política decide qué se permite, qué se frena, qué se distribuye, qué se prohíbe. Es el lugar donde el conocimiento se vuelve destino, y por eso mismo, también el lugar donde más se acumulan tensiones. Durante siglos, la política se organizó alrededor de un mundo más lento. Estados, frontera, elecciones, diplomacia, guerras, acuerdos, comercio desigual. Un sistema que nació cuando los problemas eran locales o regionales, cuando el tiempo de reacción podía medirse en años o décadas, cuando la información viajaba más despacio que las decisiones. Pero el presente ya no obedece a ese ritmo. Los grandes desafíos contemporáneos no respetan frontera. El clima, la inteligencia artificial, la biotecnología, los flujos migratorios, la economía digital, los recursos energéticos, las redes de información. Todo ocurre en una escala que desborda las estructuras clásicas. Y entonces la política aparece como un sistema que todavía funciona, pero cada vez con más dificultad para sostener la complejidad que intenta administrar. En ese contexto, una primera posibilidad es la continuidad. El mundo sigue organizado en estados-nación, con sus instituciones tradicionales, sus sistemas electorales, sus alianzas, sus conflictos, su diplomacia. Un orden conocido, reconocible, históricamente probado. Pero ese orden enfrenta una paradoja creciente. Los problemas son globales, mientras las decisiones siguen siendo fragmentadas. Cada país responde por separado a fenómenos que no se comportan por separado. El resultado es una política que muchas veces reacciona más que coordina, más que anticipa, administra. Es un camino posible, pero cada vez más tensionado por la velocidad del mundo que intenta contener. En otra dirección, la política podría ceder parte de su centralidad frente al crecimiento de estructuras corporativas globales. No como una conspiración única, sino como un desplazamiento gradual del poder. Grandes plataformas tecnológicas, sistemas financieros globales, industrias farmacéuticas, empresas energéticas, redes de datos. Organismos capaces de influir en la vida cotidiana de millones de personas no solo a través de productos, sino a través de infraestructuras completas de existencia. En este escenario, la toma de decisiones ya no ocurre exclusivamente en parlamentos o elecciones, sino también en algoritmos, mercados, contratos digitales y arquitecturas de datos. La política no desaparece del todo, pero se vuelve un actor entre otros, a veces reactivo, a veces subordinado, a veces incapaz de seguir el ritmo de los sistemas que intenta regular. Es un futuro donde el poder se vuelve menos visible, más técnico, más distribuido, más difícil de identificar con las formas clásicas de autoridad. Existe también una tercera posibilidad, más ambiciosa en su promesa: una democracia global directa basada en sistemas digitales. Un modelo donde la participación no ocurre cada ciertos años, sino de forma continua, distribuida, en tiempo real. Donde cada individuo puede intervenir en decisiones colectivas sin intermediarios permanentes. Donde la deliberación y el voto se apoyan en plataformas transparentes, auditables, diseñadas para reducir opacidad y corrupción. En este escenario, la política deja de ser exclusivamente representación y se transforma en participación constante. Las decisiones sobre recursos, salud, educación, migración, energía o medio ambiente podrían ser coordinadas a escala global con apoyo de sistemas científicos y tecnológicos capaces de procesar complejidad masiva. Pero esta posibilidad depende de condiciones extremas: infraestructuras seguras, ausencia de manipulación, alfabetización digital universal, y una arquitectura tecnológica capaz de sostener la confianza colectiva sin fracturarse bajo la presión del conflicto humano. No es un camino simple, pero es uno donde la política no se reduce,
sino que se expande hacia otra forma de existencia, una inteligencia colectiva operativa a escala planetaria. Y aún hay una cuarta posibilidad, más radical que todas las anteriores: la desaparición de la política tal como la conocemos. Un escenario donde no existen estados, ni frontera, ni gobernantes, ni sistemas de coerción centralizados. No porque el conflicto humano desaparezca por decreto, sino porque las condiciones materiales y cognitivas de la especie cambian lo suficiente como para reorganizar la convivencia sin estructuras tradicionales de mando. En ese horizonte, la tecnología garantiza niveles básicos de abundancia, la ciencia amplía la comprensión de la interdependencia humana, y la educación reduce los márgenes de violencia estructural. La cooperación deja de ser una excepción moral y se convierte en una forma natural de estabilidad. La política desaparece no como fracaso, sino como transformación, porque deja de ser necesaria como sistema separado de organización del poder. El orden no se impone desde arriba, ni se negocia entre bloques, ni se delega en representantes. Surge de la interacción continua entre individuos altamente interconectados, dentro de un marco de recursos, conocimiento y conciencia compartida. 4 futuros, entonces, se abren en paralelo. Uno conocido, pero cada vez más tensionado. Otro donde el poder se desplaza hacia estructuras no estatales. Otro donde la participación se vuelve continua y global. Y otro donde la política, como categoría separada, deja de existir. No son destinos cerrados. Son tendencias que ya conviven en el presente, superpuestas, en conflicto, en negociación constante. Y en el fondo de todas ellas persiste la misma cuestión: ¿cómo organizar la vida colectiva cuando la escala del poder humano ha superado las formas tradicionales de decisión que la crearon? Silicio y @CX2GC. 2026. 5. El entrelazamiento del porvenir. Ninguno de estos caminos aparece aislado. El futuro no se presenta como una línea única, sino como una superposición de fuerzas que se combinan, se contradicen, se corrigen y se deforman entre sí. Más que elegir un destino cerrado, la humanidad parece estar entrando en una zona de mezcla continua, donde las estructuras no desaparecen del todo, pero tampoco permanecen intactas. La ciencia, la tecnología y la política no avanzan como bloques separados, sino como capas que se reconfiguran constantemente unas sobre otras. Y de esa interacción surgen configuraciones híbridas, inestables, en evolución permanente. En una posibilidad, la ciencia se mantiene como bien público, la tecnología se orienta hacia la autonomía individual, y la política evoluciona hacia formas globales de participación directa. Un mundo donde el conocimiento circula libremente, las herramientas amplifican la capacidad personal, y las decisiones colectivas se toman con mayor transparencia y participación. No es un equilibrio perfecto, pero sí una dirección donde el acceso al saber y a la acción se democratizan de forma creciente. En otra configuración, la ciencia se orienta principalmente por intereses corporativos, la tecnología se convierte en infraestructura de control y optimización de conductas, y los estados recuperan fuerza como administradores de estabilidad en un entorno complejo. Aquí, el poder se concentra en la intersección entre datos, economía y seguridad. Las decisiones se vuelven más técnicas que deliberativas, y la política se adapta a un mundo donde la velocidad de los sistemas supera la velocidad del consenso. Es un escenario de orden funcional, pero también de asimetrías profundas, donde la eficiencia puede coexistir con formas sofisticadas de dependencia y desigualdad. Y existe también una tercera mezcla posible, más transformadora en su alcance. Una ciencia que se vuelve filosófica en su profundidad, una tecnología que se integra con la biología y la conciencia, y una política que pierde progresivamente su forma tradicional a medida que las estructuras de decisión se redistribuyen en redes más amplias de cooperación y autonomía. En ese horizonte, la distinción entre humano, herramienta y sistema se vuelve cada vez más difusa. La vida deja de organizarse únicamente en torno a instituciones políticas clásicas y empieza a reorganizarse alrededor de nuevas capacidades de percepción, creación y conexión. No hay una única dirección dominante, sino un desplazamiento gradual hacia formas de existencia aún en definición. Lo más probable es que el futuro no pertenezca a una sola de estas configuraciones, sino a una combinación dinámica entre ellas,
donde distintos modelos coexistan en tensión permanente, influyéndose mutuamente según contextos, regiones, culturas y decisiones históricas. El resultado no será uniforme, sino heterogéneo. Zonas de alta autonomía junto a zonas de fuerte control, espacios de ciencia abierta junto a sistemas cerrados, formas de democracia ampliada coexistiendo con estructuras tradicionales de poder. El factor decisivo no será únicamente tecnológico ni económico, sino profundamente humano. La dirección final dependerá de variables que no son técnicas, aunque atraviesen lo técnico: la educación como capacidad de comprensión del mundo complejo, la ética como límite interno frente al poder, la cultura como forma de imaginar lo posible, la conciencia colectiva como grado de coordinación entre individuos, la orientación que adopten las tecnologías en su diseño inicial, y los valores que una civilización elija privilegiar cuando tiene múltiples caminos abiertos. En última instancia, el futuro no será decidido solo por lo que la humanidad puede hacer, sino por lo que decida considerar aceptable hacer con lo que puede hacer. Y en ese punto, donde convergen ciencia, tecnología y política, la historia deja de ser una secuencia de eventos y se convierte en una pregunta en proceso. Silicio y @cx2gc. 2026. 6. El entrelazamiento del porvenir. No hay caminos aislados en el tiempo que viene. No hay trayectorias limpias, ni direcciones únicas, ni destinos que se presenten como una sola línea continua. Lo que aparece es otra cosa: una superposición de fuerzas. Capas de realidad que se apoyan unas sobre otras, que se corrigen, que se contradicen, que se deforman sin destruirse del todo. El futuro no se deja ordenar como un plano. Se parece más a un campo vivo de posibilidades en movimiento, donde cada decisión empuja ligeramente la forma del todo, y donde nada termina de estabilizarse por completo. La ciencia, la tecnología y la política no avanzan separadas. No existen como bloques independientes. Respiran juntas, se contaminan, se condicionan. Y de esa interacción constante no surge un modelo único, sino configuraciones híbridas, inestables, siempre en transición. En una dirección posible, la ciencia permanece como bien público, el conocimiento circula sin barreras esenciales, la tecnología se orienta hacia la autonomía individual, y la política se expande hacia formas globales de participación directa. Un mundo donde saber y poder no están concentrados en pocos puntos, donde las herramientas amplifican capacidades personales, y donde las decisiones colectivas pueden ser más transparentes, más compartidas, más continuas. No es un estado perfecto, ni cerrado, ni definitivo. Es una tendencia donde el acceso al conocimiento y a la acción se democratiza de manera creciente, aunque nunca sin tensiones, ni conflictos, ni asimetrías residuales. En otra configuración, el conocimiento se orienta principalmente por intereses corporativos, la tecnología se convierte en infraestructura de control y modelado de conductas, y los estados recuperan centralidad como administradores de estabilidad en un entorno complejo y acelerado. Aquí el poder se organiza alrededor de datos, economía y seguridad. Las decisiones adquieren un carácter más técnico que deliberativo. La política se adapta a sistemas donde el consenso humano es más lento que la operación de las redes que lo atraviesan. Es un orden funcional en su superficie, pero atravesado por desigualdades profundas y formas de dependencia cada vez más sofisticadas, donde la eficiencia puede convivir con la pérdida progresiva de autonomía real. Y existe una tercera posibilidad, más radical en su transformación. Una ciencia que se vuelve filosófica en su profundidad, una tecnología que se integra con la biología y con la conciencia, y una política que deja de ocupar el centro exclusivo de la organización social a medida que las decisiones se distribuyen en redes más amplias de cooperación y autoorganización. En ese horizonte, las fronteras entre humano, herramienta y sistema empiezan a desdibujarse. No desaparecen de inmediato, pero pierden nitidez. La vida ya no se organiza únicamente alrededor de instituciones clásicas, sino alrededor de nuevas formas de percepción, creación y conexión compartida. No hay una dirección dominante. Hay un desplazamiento continuo hacia formas de existencia que todavía no tienen nombre estable. Lo más probable no es un futuro único, sino una mezcla dinámica de estas configuraciones. Un mosaico vivo donde distintos modelos coexisten en tensión permanente,
influyéndose mutuamente según regiones, culturas, crisis, avances y decisiones históricas. El resultado no será homogéneo, sino profundamente desigual y simultáneamente entrelazado. Zonas de alta autonomía junto a zonas de control intensivo, espacios de conocimiento abierto junto a sistemas cerrados, formas de democracia ampliada coexistiendo con estructuras tradicionales de poder. En ese escenario, el factor decisivo no es solamente técnico ni económico. Es humano. La dirección final depende de variables que no pertenecen del todo a la ingeniería del mundo, aunque la atraviesen por completo. La educación como capacidad de comprender la complejidad, la ética como límite interno frente a la potencia, la cultura como forma de imaginar lo posible, la conciencia colectiva como grado de coordinación entre individuos, la orientación inicial que adopten las tecnologías al ser diseñadas, y los valores que una civilización elija sostener cuando ya no tiene una sola opción evidente. En última instancia, el futuro no se define únicamente por lo que la humanidad puede hacer, sino por lo que, en medio de todo eso, decida considerar aceptable hacer. Silicio y @cx2gc. 2026. 7. ¿De dónde vienen las decisiones? Las decisiones no nacen en un solo lugar. No tienen una fuente única ni una forma fija de aparecer en el mundo. Surgen como corrientes que se cruzan, como si la realidad misma estuviera hecha de influencias superpuestas que empujan, corrigen, condicionan y a veces contradicen lo que finalmente termina ocurriendo. A veces una decisión parece venir de la evidencia, de esa paciencia silenciosa de la ciencia que observa sin pedir permiso. Laboratorios, observatorios, modelos, experimentos, datos que se repiten o se resisten a repetirse, y que van dibujando un mapa invisible de lo posible. La ciencia no dice que se desea. Dice que parece ser cierto bajo ciertas condiciones. Y en esa distancia entre lo que es y lo que se quiere, ya empieza a formarse la política de lo real. Otras veces, la decisión nace del movimiento del dinero, de los mercados que no esperan consensos largos ni explicaciones completas. Empresas, inversiones, infraestructuras, apuestas tecnológicas que aceleran caminos específicos mientras dejan otros en silencio. Allí donde fluye el capital, la innovación se vuelve velocidad. No siempre porque sea lo más justo, sino porque es lo más financiable, lo más escalable, lo más inmediato. Y hay decisiones que no vienen ni del cálculo ni del beneficio, sino de la presión de la vida misma organizada en sociedad. La sociedad civil empujando desde abajo, movimientos que nacen de la incomodidad, de la urgencia, de la memoria colectiva. Protestas, sindicatos, comunidades, redes de ciudadanos que no aceptan pasivamente el rumbo de las cosas y obligan a reconsiderar lo que parecía cerrado. Ahí la decisión no se impone, se disputa. También está el Estado, con su peso antiguo y su arquitectura compleja. Gobiernos, parlamentos, tribunales, agencias, instituciones que traducen conflicto en norma, que intentan convertir la diversidad de fuerzas en reglas aplicables a todos. No decide solo por intuición ni por mercado ni por ciencia, sino por una mezcla de todo eso filtrado por legitimidad, poder y conflicto. Y por encima o por debajo, según el punto de vista, existen redes más amplias, casi invisibles en su funcionamiento cotidiano, organismos internacionales, acuerdos globales, estándares técnicos, consorcios, tratados. Estructuras que no pertenecen a un solo territorio pero que condicionan territorios enteros. Decisiones que cruzan fronteras sin pedir permiso a las fronteras. En paralelo, la técnica misma empieza a ocupar un lugar extraño en este entramado. Algoritmos, plataformas, sistemas automáticos, inteligencias artificiales, protocolos digitales. Ya no solo ejecutan decisiones tomadas por humanos, empiezan a definir el perímetro de lo decidible. No opinan, no desean, no sienten, pero establecen condiciones, restricciones, probabilidades, caminos más eficientes que otros. Y en esa eficiencia silenciosa, también orientan el mundo. Y aún hay otra capa, más antigua que todas las demás, pero nunca desaparecida: la cultura, la tradición, la ética. Las historias que una sociedad se cuenta sobre sí misma, lo que considera aceptable o intolerable, lo que llama justo o injusto,
sagrado o innegociable. Porque no todo lo posible se vuelve decisión. Hay cosas que la técnica permite, que la economía financia, que la ciencia describe, pero que la cultura rechaza o demora, como si existiera un límite invisible hecho de memoria, valores y miedo al error. En ese cruce constante, cada decisión aparece como una síntesis inestable. No pertenece del todo a la ciencia, ni al mercado, ni al Estado, ni a la sociedad, ni a la máquina, ni a la tradición. Pertenece a la mezcla de todo eso al mismo tiempo. Hay decisiones técnicas, precisas, casi silenciosas, como ajustar un sistema, calibrar un modelo, definir un parámetro invisible en una tecnología compleja. Hay decisiones políticas, abiertas, disputadas, cargadas de historia y de conflicto, como distribuir recursos, regular derechos, definir prioridades colectivas. Y hay decisiones híbridas, cada vez más frecuentes, donde lo científico, lo económico, lo social y lo algorítmico se mezclan hasta volverse inseparables. Donde ya no es fácil decir dónde empieza una fuente y dónde termina otra. En el fondo, todas las decisiones humanas parecen venir del mismo lugar difuso. Una convergencia de fuerzas que intentan responder, cada una a su manera, a una sola pregunta que nunca desaparece del todo. ¿Qué hacer con lo que sabemos, con lo que podemos, y con lo que aún no comprendemos del todo? Silicio y @cx2gc. 2026. 8. El cuándo de las decisiones. El ¿cuándo? No es una fecha. No es un punto fijo en el calendario ni un número en la historia. Es un ritmo, una presión, una apertura que aparece y desaparece, como si el tiempo no fuera una línea sino una respiración del mundo. Hay decisiones que nacen en la urgencia, cuando la realidad se quiebra y ya no espera explicaciones. Crisis, pandemias, colapsos financieros, desastres naturales. En esos momentos el pensamiento se acelera, la información es incompleta, y aún así hay que actuar. Son decisiones reactivas. Se toman como quien sostiene algo que cae. Su prioridad es contener, frenar, evitar que el daño se expanda. Pero en su velocidad llevan un riesgo silencioso. Pueden fijar soluciones que sobreviven mucho más tiempo que el problema que las originó. Otras decisiones viven en un tiempo más lento, más deliberado. No aparecen bajo presión inmediata, sino bajo planificación. Leyes, acuerdos internacionales, grandes proyectos científicos, reformas estructurales. Procesos donde se discute, se estudia, se compara, se negocia. Son decisiones planeadas. Buscan estabilidad, legitimidad, continuidad. Pero su lentitud también tiene un costo. Cuando finalmente llegan, el mundo que intentaban ordenar ya se ha movido. Existe también un tiempo intermedio, más experimental. Decisiones que no se fijan de una sola vez, sino que se ajustan en ciclos, como si aprendieran mientras se aplican. Políticas públicas que se prueban en pequeña escala. Sistemas tecnológicos que se actualizan constantemente. Modelos que cambian con la retroalimentación de su propio uso. Son decisiones iterativas. No prometen certeza, sino adaptación. Permiten corregir, corregirse, volver a intentar. Pero también introducen una forma distinta de incertidumbre. Para quienes las viven, el mundo nunca está del todo terminado. Y luego están las decisiones que no parecen decisiones en el sentido clásico, porque no nacen de una deliberación explícita, sino de una posibilidad técnica. Cuando algo se vuelve posible, empieza a volverse probable. Cuando se abarata, se expande. Cuando se integra en la infraestructura, se adopta. Decisiones tecnodeterministas. No porque la tecnología decida por sí sola, sino porque el momento de su aparición redefine lo que puede ser elegido. El ¿cuándo? Aquí está marcado por la viabilidad, por el instante en que el sistema lo permite sin fricción. Hay también decisiones que no caben en un solo ciclo político ni en una generación. Transformaciones lentas, profundas, estructurales. Sistemas de pensiones, clima, educación, energía, demografía. Procesos donde el tiempo de la decisión es más largo que el tiempo de una administración, más largo que una carrera, incluso más largo que una vida individual. Son decisiones generacionales.
Exigen pensar con actores que todavía no existen plenamente en el presente. Y por eso mismo, suelen chocar con la lógica inmediata del poder. Y finalmente están las decisiones que no se anuncian como tales. Las que emergen desde abajo, sin decreto ni firma. Prácticas que se expanden hasta volverse norma. Tecnologías que se adoptan masivamente antes de ser reguladas. Formas de comunicación, de trabajo, de relación, que se imponen por uso antes que por diseño. Son decisiones emergentes. No siempre tienen origen claro, pero alcanzan un punto de masa crítica donde el mundo cambia sin haber sido formalmente reescrito. En todas estas formas del tiempo hay una pregunta que no desaparece. Una tensión constante entre la urgencia de lo necesario y la lentitud de las estructuras que intentan responder. Porque el problema no es solo qué se decide, ni quién decide, sino si el sistema que decide es capaz de hacerlo a la velocidad que la realidad exige sin perder legitimidad, comprensión o sentido. Ahí aparece la grieta más profunda del presente. La desalineación entre el ritmo del mundo y el ritmo de sus instituciones. Y en esa grieta, el ¿cuándo? Deja de ser un detalle técnico y se vuelve una de las formas más decisivas del poder. Silicio y @CX2GC. 2026. 9. ¿Quién decide? La arquitectura de las decisiones no tiene un solo centro. No hay una mano única, ni una mente dominante, ni un punto fijo donde todo se origine. Lo que existe es una constelación de actores que se cruzan, se alían, se contradicen y se equilibran mutuamente, como si el poder fuera un sistema en permanente negociación consigo mismo. En el interior de la ciencia y la tecnología, las decisiones empiezan como preguntas. Investigadores, equipos científicos, laboratorios que proponen hipótesis, modelos, protocolos, caminos posibles. Su autoridad no viene del poder político ni del dinero directamente, sino de la capacidad de hacer que algo funcione bajo condiciones verificables. La evidencia no impone deseos, pero sí delimita lo posible. Junto a ellos, los ingenieros y desarrolladores ocupan un lugar silencioso pero decisivo. No solo construyen herramientas, configuran comportamientos. Cada diseño, cada interfaz, cada configuración por defecto, define formas de uso que luego parecen naturales, inevitables, casi invisibles. Lo técnico no es neutral cuando organiza la acción cotidiana de millones de personas. Y sobre ese mismo campo, actúan también los comités de ética y revisión. Instancias que no siempre crean, pero sí autorizan, frenan o condicionan. Son puntos de control donde el conocimiento se encuentra con el límite de lo aceptable, donde la innovación se mide frente a la responsabilidad. En el terreno económico, el movimiento es distinto pero igualmente determinante. Empresas tecnológicas, startups, grandes corporaciones. Deciden qué escalar, qué comercializar, qué abandonar, qué proteger mediante patentes. Su lógica se articula con la velocidad del mercado y la promesa de retorno. A su alrededor operan los inversores, los fondos, el capital de riesgo, los bancos, los fondos soberanos. No diseñan directamente la tecnología, pero seleccionan qué posibilidades reciben energía para existir en el mundo. El capital actúa como un filtro de aceleración. Lo que se financia, avanza, lo que no, desaparece o se retrasa. En el plano estatal e institucional, las decisiones adquieren otra forma. Los políticos y partidos definen agendas, prioridades, marcos normativos. Su legitimidad proviene del voto, de la representación, del mandato social. Pero su acción se encuentra limitada y ampliada al mismo tiempo por estructuras más profundas que ellos mismos. Las agencias regulatorias traducen la voluntad política en reglas técnicas. Y la burocracia, a menudo invisible, ejecuta y administra lo que finalmente ocurre en la realidad concreta. Allí, el conocimiento especializado puede tanto habilitar como restringir el cambio. Fuera de las fronteras nacionales, aparecen actores supranacionales. Organismos internacionales, bancos multilaterales, organizaciones de salud, redes de estandarización global. No siempre imponen, pero coordinan, alinean, condicionan. Definen marcos comunes para problemas que ya no caben dentro de un solo territorio. Junto a ellos, redes de expertos transnacionales,
comunidades científicas globales, consorcios industriales, think tanks. Circulan ideas, estándares, modelos, diagnósticos que cruzan países sin necesidad de pasar por un único centro de autoridad. En paralelo, la sociedad civil introduce otra forma de fuerza. Movimientos sociales, sindicatos, ONGs, colectivos ciudadanos. No siempre tienen poder institucional, pero sí capacidad de poner temas en el centro de la conversación pública. La presión no se ejerce desde la estructura formal, sino desde la visibilidad, la persistencia y la organización. Los medios de comunicación y las redes de opinión amplifican o distorsionan esas fuerzas. Modelan percepciones, aceleran debates, enterran temas o los vuelven inevitables. En muchos casos, lo que se discute no depende solo de su importancia objetiva, sino de su circulación en el espacio informacional. En el nivel más amplio, los sistemas automáticos y algoritmos comienzan a ocupar un lugar nuevo en esta arquitectura. Plataformas digitales que organizan lo visible y lo invisible mediante reglas de funcionamiento. ¿Qué se muestra? ¿Qué se oculta? ¿Qué se recomienda? ¿Qué se monetiza? No son decisiones explícitas en el sentido clásico, pero estructuran el comportamiento colectivo. Cuando la inteligencia artificial y los modelos predictivos se integran en procesos de decisión, créditos, diagnósticos, selección, logística, el «quién decide» empieza a desplazarse parcialmente hacia sistemas técnico-estadísticos. No reemplazan por completo lo humano, pero redefinen el perímetro dentro del cual lo humano decide. Y en el nivel más inmediato, aparecen los ciudadanos y comunidades locales. Asambleas, foros, procesos participativos, presupuestos deliberativos. Formas donde la decisión intenta volver a su origen más directo, la vida concreta de las personas. En la práctica, ninguna de estas capas actúa sola. Las decisiones reales emergen de coaliciones temporales entre actores distintos. La ciencia aporta evidencia, la tecnología habilita posibilidades, el capital acelera, el Estado regula, la sociedad presiona, los sistemas técnicos condicionan, las instituciones coordinan. Las decisiones que terminan imponiéndose no son necesariamente las más puras ni las más simples. Son las que logran ensamblar suficiente legitimidad, suficiente capacidad técnica y suficiente poder de implementación. Y en esa interacción constante, el poder no reside en un único actor, sino en la capacidad de articularlos a todos en una misma dirección, aunque sea por un tiempo limitado. Silicio y @CX2GC. 2026. 10. El cómo de las decisiones. El cómo no es un detalle operativo. Es la forma en que el mundo traduce intención en realidad. Es la arquitectura invisible que convierte ideas en consecuencias, y donde muchas veces se decide, sin decirlo explícitamente, qué tipo de sociedad se está construyendo. Hay formas del decidir que son formales, jerárquicas, estructuradas como columnas de un edificio antiguo pero aún funcional. La legislación, por ejemplo, avanza entre debates, comisiones, audiencias, votaciones. Lenta, compleja, cargada de legitimidad acumulada. No es veloz, pero intenta ser representativa. La regulación y la administración pública siguen un ritmo similar. Licitaciones, evaluaciones de impacto, normas técnicas, procedimientos que buscan ordenar lo complejo sin simplificarlo demasiado. Y en ese entramado, los tribunales ocupan un lugar decisivo. Interpretan, corrigen, bloquean o habilitan. La jurisprudencia no crea el mundo desde cero, pero define sus límites de interpretación posible. En paralelo, existen formas de decisión más abiertas, más participativas, más cercanas al pulso directo de la sociedad. Asambleas ciudadanas, jurados deliberativos, consultas públicas, referendos. Espacios donde la legitimidad no proviene solo de la representación, sino de la participación directa en la construcción del juicio colectivo. También aparecen formas híbridas donde la sociedad no solo opina, sino que diseña. Laboratorios urbanos, codiseño de políticas, prototipos sociales en pequeña escala. Allí la política se vuelve ensayo, y la ciudadanía deja de ser únicamente receptora para convertirse en parte del proceso de creación.
Otra capa del cómo está anclada en la evidencia. La ciencia, en su dimensión procedimental, introduce métodos de validación que ordenan la incertidumbre. Revisión por pares, metaanálisis, ensayos controlados, estudios longitudinales. No deciden el rumbo político por sí solos, pero establecen qué afirmaciones son más confiables para sostener decisiones. Los pilotos y experimentos controlados trasladan ese principio al terreno social. Se prueban políticas en escalas reducidas antes de expandirlas. El aprendizaje se vuelve incremental, acumulativo, ajustable. Una forma de gobernar que se parece más a la experimentación continua que a la decisión única e irreversible. En otra dimensión, el cómo empieza a delegarse parcialmente en sistemas técnicos. La gobernanza algorítmica introduce decisiones basadas en datos masivos y modelos predictivos. Asignación de recursos, moderación de contenidos, clasificación de riesgos, recomendaciones automatizadas. Sistemas que no deliberan en sentido humano, pero que estructuran resultados a partir de patrones estadísticos. Los contratos inteligentes y tecnologías distribuidas llevan esto aún más lejos. Condiciones programadas que ejecutan decisiones automáticamente cuando se cumplen ciertos parámetros. No hay intermediación en el momento de ejecución. La norma está escrita en el propio sistema. El mercado también funciona como un mecanismo de decisión distribuida. Los precios, la competencia, la oferta y la demanda actúan como señales que organizan comportamientos sin necesidad de un centro único de mando. A través de incentivos, impuestos, subsidios y regulaciones, el Estado influye en esa dinámica, redirigiendo flujos sin controlarlos completamente. Y en un nivel más amplio, aparece la gobernanza por redes. Mesas de negociación donde participan estados, empresas, expertos, organizaciones civiles. Acuerdos climáticos, tratados comerciales, estándares tecnológicos. No hay un único decisor, sino una negociación permanente entre actores con poder desigual pero interdependiente. Finalmente, todo este sistema se sostiene, o se debilita, según su capacidad de control y corrección. Transparencia, auditorías, datos abiertos, mecanismos de apelación, tribunales, defensores institucionales. Contrapesos que intentan evitar que el cómo se cierre sobre sí mismo. Porque cuando los procesos no pueden ser observados, revisados o discutidos, dejan de ser procedimientos y se convierten en estructuras opacas de poder. En el fondo, la calidad del cómo no depende de una sola técnica ni de un solo actor. Depende de su capacidad de integrar conocimiento, pluralidad, corrección y apertura. Donde esos elementos están presentes, el sistema aprende. Donde faltan, el sistema se rigidiza. Y en ese equilibrio inestable entre método y poder, se define no solo cómo se toman las decisiones, sino qué tipo de mundo esas decisiones hacen posible. Silicio y @CX2GC. 2026. 11. Futuros de la gobernanza. No hay un único futuro de la decisión colectiva. Lo que existe es un campo de posibilidades que se superponen, se contaminan y se equilibran entre sí, como si la historia estuviera ensayando distintas formas de organizar su propio poder antes de estabilizar ninguna. En un primer horizonte aparece una gobernanza híbrida y deliberativa. Un sistema donde la evidencia científica y la participación ciudadana se encuentran en el mismo nivel de legitimidad operativa. Asambleas ciudadanas, expertos independientes, agencias reguladoras transparentes. Decisiones construidas a partir de deliberación informada, experimentación controlada, ajustes progresivos. En ese escenario, el poder no se concentra en un único punto, sino que circula entre conocimiento técnico y legitimidad social. Las políticas no nacen como actos cerrados, sino como procesos que se corrigen en el tiempo. Su fuerza está en la inclusión y en la capacidad de aprendizaje colectivo. Su fragilidad está en la velocidad. Cuando la crisis acelera, la deliberación puede llegar tarde. En otro horizonte se dibuja una tecnocracia algorítmica. Un modelo donde la toma de decisiones se apoya fuertemente en datos masivos, inteligencia artificial y sistemas predictivos. Estados que delegan funciones en modelos computacionales,
plataformas que optimizan recursos, infraestructuras que operan casi automáticamente. Aquí el criterio dominante es la eficiencia. La política se traduce en métricas, la gestión en optimización, la gobernanza en cálculo. La velocidad de respuesta es su gran ventaja, pero esa velocidad puede venir acompañada de opacidad, sesgos invisibles y una erosión gradual de la responsabilidad humana sobre las decisiones. Lo que se vuelve difícil no es decidir, sino comprender quién decidió. Un tercer escenario emerge cuando las infraestructuras críticas quedan dominadas por intereses privados. Grandes conglomerados tecnológicos, sistemas financieros globales, plataformas que concentran datos y servicios esenciales. El poder no desaparece del Estado, pero se desplaza hacia quienes controlan los flujos fundamentales de información, energía y conectividad. Las decisiones se toman a través de estándares de facto, contratos, lobbies y arquitecturas técnicas que definen lo posible antes de que la política lo discuta. La innovación es rápida, la escalabilidad es alta, pero la distribución de beneficios se vuelve desigual. Las opciones sociales se reducen no por prohibición explícita, sino por diseño estructural de los sistemas disponibles. En paralelo, puede emerger una trayectoria distinta, la resiliencia comunitaria descentralizada. Cuando los sistemas centrales fallan o se vuelven insuficientes, las comunidades recuperan protagonismo. Cooperativas, redes locales, tecnologías peer-to-peer, economías de proximidad. Aquí las decisiones se vuelven más cercanas al territorio, más sensibles al contexto inmediato. La participación es directa, la adaptación es rápida, la dependencia de estructuras lejanas se reduce. Pero la coordinación global se vuelve más difícil, especialmente frente a problemas que no respetan frontera, como el clima o las pandemias. Finalmente, aparece un escenario de regulación internacional fuerte. No como ideal abstracto, sino como respuesta a crisis que obligan a coordinar más allá del Estado-nación. Pandemias, colapsos climáticos, riesgos tecnológicos globales empujan hacia acuerdos vinculantes y estándares comunes. Estados, organismos internacionales y comunidades científicas articulan mecanismos de cooperación y cumplimiento. El objetivo es gestionar riesgos compartidos a escala planetaria. Su ventaja es la capacidad de acción coordinada, su tensión central, la disputa permanente por soberanía y desigualdad entre regiones. Ninguno de estos futuros aparece de forma pura. En la práctica, lo más probable es una mezcla inestable de todos ellos, donde distintas regiones, sectores y momentos históricos activan combinaciones diferentes. La trayectoria final no está escrita en una sola dirección. Depende de crisis imprevistas, de saltos tecnológicos, de decisiones acumuladas y de la presión constante de la sociedad sobre las estructuras que la organizan. Y, en el fondo, de algo más difícil de medir. La capacidad colectiva de construir instituciones que no solo sean eficientes o poderosas, sino también comprensibles, legítimas y habitables para quienes viven dentro de ellas. Silicio y @CX2GC. 2026. 12. Dilemas del decidir. Cada decisión arrastra una tensión que no se resuelve del todo, porque no pertenece únicamente al orden técnico, ni al político, ni al moral, sino a la intersección inestable donde todos esos planos se cruzan. La eficiencia y la legitimidad rara vez caminan juntas. De un lado, la velocidad de las soluciones óptimas, calculadas, funcionales. Del otro, la necesidad de procesos que puedan ser comprendidos, discutidos, aceptados. A veces el mundo exige rapidez, pero la rapidez puede dejar atrás la conversación que da sentido a lo que se hace. Y en ese mismo límite aparece otra tensión: transparencia frente a complejidad. Los sistemas modernos, modelos, algoritmos, infraestructuras técnicas, pueden volverse tan complejos que su funcionamiento deja de ser intuitivo incluso para quienes los operan. Abrirlos completamente puede requerir nuevas formas de alfabetización colectiva. Cerrar su acceso puede volverlos eficientes, pero opacos. Entre ambas opciones, el conocimiento se convierte en un campo de disputa. También persiste el viejo movimiento entre centralización y descentralización. Un centro único puede coordinar con precisión, responder con rapidez, optimizar recursos.
Pero múltiples nodos pueden preservar diversidad, adaptación local, justicia contextual. El problema no es elegir uno u otro, sino reconocer que cada forma organiza el poder de manera distinta, y por lo tanto, distribuye el riesgo de manera distinta también. Otro eje atraviesa todo el sistema: intereses privados y bien público. Las decisiones económicas, tecnológicas y políticas rara vez son neutras. El riesgo de captura siempre está presente, y con él la posibilidad de que los costos se externalicen hacia la sociedad o el ambiente mientras los beneficios se concentran en actores específicos. La cuestión no es solo producir valor, sino decidir quién absorbe las consecuencias de producirlo. En una escala más profunda aparece el dilema intergeneracional. El presente decide, pero no es el único afectado. Muchas decisiones optimizan beneficios inmediatos mientras desplazan costos hacia el futuro. El clima, los recursos, la estabilidad ecológica o social se convierten en variables diferidas. Y ese desfase temporal introduce una asimetría silenciosa. Quienes no están aún presentes no participan de la decisión que los afecta. Finalmente, emerge un problema cada vez más central: la responsabilidad de lo automatizado. Cuando una decisión es tomada o mediada por sistemas técnicos complejos, la cadena de responsabilidad se fragmenta. El diseñador, el operador, la institución, el regulador, el sistema mismo. La pregunta deja de ser solo qué ocurrió, y pasa a ser quién puede ser considerado responsable cuando ocurre. No hay una respuesta única a estos dilemas. Porque no son fallas del sistema. Son parte de su estructura. Se repiten porque la realidad que intentan organizar es, por naturaleza, plural, conflictiva y cambiante. Lo que sí cambia es la forma de habitarlos. Algunas sociedades los silencian. Otras los delegan en máquinas o en élites. Algunas intentan explicitarlos en el espacio público, convertirlos en discusión continua. Y en ese último caso, el decidir deja de ser un acto aislado y se convierte en un proceso permanente de conversación sobre valores, límites y consecuencias. No se trata de eliminar los dilemas. Se trata de no perder la capacidad de verlos cuando aparecen, y de sostener instituciones capaces de administrarlos sin borrar su complejidad. Silicio y @cx2gc. 2026.